A través de esto que estábamos compartiendo, que tiene que ver con identificar cuáles son esos entretenimientos que ocupan todo nuestro día, que ocupan toda nuestra mente, que son en realidad formas de no querer estar solos y de no querer hacer silencio. Poder identificar esos entretenimientos y poder identificar esas distracciones es lo que nos va a permitir tomar la determinación de salir de allí y convertirnos en peregrinos del silencio, que no es otra cosa que ser peregrinos de la oración. Y bueno, esta es la segunda parte que me gustaría compartir con ustedes. La oración como fuente para poder sostenernos en el desierto en el que cada una de nosotras esté. Y una de las cosas que quiero compartir específicamente de la oración, porque la verdad que hay mucho para decir, es que así como la posmodernidad nos vende la idea de que tenemos que estar todo el tiempo entretenidos, también esa forma de pensar se filtra en los espacios espirituales y hay mucha gente que considera que la oración tiene que ser siempre entretenida, que la oración siempre tiene que ser una experiencia brillante, que la oración siempre tiene que ser una experiencia extraordinaria, o que la oración siempre tiene que ser una experiencia llena de emociones. Y la realidad es que no es así. Fíjense que yo quería compartir lo que dicen tres santos en relación a la oración. El primero del que quería comentarles es San Ignacio de Loyola. Él habla que el Señor en la oración se manifiesta de dos maneras. A través de la consolación. La consolación es esa experiencia llena de luz, llena de paz, llena de emoción, llena de piedad que muchas veces tenemos cuando rezamos. Pero también se manifiesta en la desolación. La desolación tiene que ver con las experiencias de sequedad, con las experiencias de confusión, de aburrimiento. Entonces el Señor se manifiesta de ambas maneras en la oración. Santa Catalina de Siena hablaba de estas experiencias de sequedad y las llamaba juego de amor. Y decía que en este juego de amor el Señor muchas veces se esconde. El problema es que como somos seres del entretenimiento, del ruido y que rehuyen toda forma de incomodidad y de angustia, cuando el Señor usa este lenguaje nos parece un lenguaje muy extraño y normalmente lo rechazamos. Y empezamos a buscar la forma de retener al Dios de los consuelos. Entonces, si una canción es la que nos emociona, la ponemos todo el tiempo, buscamos sentir la misma emoción que la primera vez. Si es un retiro, si es una cita bíblica, entonces nos vamos aferrando a todo este conjunto de recursos con el que creemos que vamos a retener a Dios en este estado de consuelo permanente. Y por último, y del cual me quiero referir más, es el último santo que nos habla de estos momentos de sequedad y de aridez en los cuales el Señor se manifiesta y nos lleva a peregrinar en el desierto y a peregrinar en el silencio, es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz habla de dos tipos de experiencias, una que él llama la noche del sentido y otra que él llama la noche del espíritu. Y es una noche del espíritu, y espíritu con E minúscula, porque tiene que ver con nuestro espíritu, no con el Espíritu Santo. Hoy solamente quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la noche del sentido. Básicamente la noche del sentido es cuando hago lo mismo que hacía, pero no siento lo mismo que sentía. Hago lo mismo que hacía, pero no siento lo mismo que sentía. Es una noche muy común en los caminantes, en los que inician la vida espiritual y en los que están en un tiempo de perseverancia relativamente importante. Y lo voy a explicar comparándolo con una experiencia humana, como puede ser el amor de pareja. Cuando uno está enamorado, cuando conoce a su pareja, son las primeras veces que salen a cenar o que se quedan mirando la luna parece más brillante y uno puede quedarse, aunque haga frío o aunque haga calor a la intemperie, mirando el cielo, y parece que el mundo se detiene y que la luna brilla más y que el sol es más hermoso y que esa comida en ese restaurante es lo más romántico que nos pasó y que podemos perdernos en los ojos del otro. Pero eso que nos ocurre la primera vez
Si nosotros lo hacemos a los 2 o 3 meses de estar en pareja, o si lo hacemos al año, o si lo hacemos a los 3 años, no va a producir el mismo efecto. Entonces hay varios chistes en relación a esto, de que cuando eran novios miraban la luna y él le decía a ella: sos tan bella como esta luz que me ilumina. Y después de 10 años de casado miran la luna y le dice: mirá, va a llover, tenemos que meternos adentro porque está nublado. ¿Qué nos quieren decir estos chistes del lenguaje popular? Que el amor va pasando por esas etapas de purificación. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Entonces ocurre que a veces nosotros seguimos haciendo lo mismo, seguimos orando, seguimos ejercitándonos en las virtudes, seguimos trabajando en la pastoral, seguimos sirviendo, pero nuestro corazón ya no siente lo mismo que sentía al principio. Entonces aquí ocurren dos cosas. Si yo sigo orando, pero mi corazón ya no siente lo mismo que sentía al principio, la misma emoción, el mismo afecto, la misma piedad, el mismo cariño, el mismo asombro, tengo dos opciones. O dejo de orar y hago otra cosa con mi vida, o sigo orando, ya no simplemente por lo que sienta, o no buscando sentir algo en particular, sino simplemente porque amo a Dios. Entonces la noche del sentido es esta purificación del amor, en el que sigo haciendo lo mismo, pero comienzo a sentir, pero no siento lo mismo que sentía al principio. Y muchas almas que no entienden esta pedagogía del Señor comienzan a pensar que están haciendo algo mal, y comienzan a buscar desesperadamente volver a sentir a ese Señor que sintieron la primera vez, con el agravante de que hay mucha espiritualidad en la Iglesia que nos enseña, a veces erróneamente, que la oración tiene que ser permanentemente divertida. Y nosotros tenemos que entender que el Señor muchas veces nos va a invitar a esta noche del sentido. Porque para San Juan de la Cruz esta noche del sentido no se vive una sola vez, sino que se vive en varios momentos. Nuestra vida es entrar y salir de esa noche. Es como diría San Ignacio de Loyola, caminando entre consolación y desolación. Pero lo importante es entender que el Señor me habla con el mismo amor y está cerca mío de la misma forma, de una u otra manera. Y de la noche del Espíritu, lo único que voy a compartir, porque es una noche por el que atraviesan las almas que han amado mucho y han servido mucho al Señor, lo cual no es una cosa común, así que también es un momento mucho más extraordinario que la noche del sentido. Y solamente voy a decir que la gran tentación en esta noche del Espíritu es pensar que yo no necesito a Dios para seguir siendo bueno y que el mundo no necesita a Dios para mejorarse. La noche del Espíritu es una purificación en la fe. Así que bueno, yo creo que a lo mejor a muchos de nosotros el Señor lo que está haciendo no es alejarse, sino ponernos en noche del sentido, para que aprendamos a purificar el amor. Si tal vez hemos dejado de sentir lo que sentíamos inicialmente, tenemos dos opciones: dejamos de orar o continuamos orando, solo por amor.